Quiero que vaya la Biblia al Evangelio de Marcos, hermanos. Evangelio de Marcos. En el capítulo 11. Vamos a ir al Evangelio de Marcos, capítulo 11. Capítulo 11 del Evangelio de Marcos. Y vamos a leer un pasaje bíblico que habla acerca de la fe en Dios. La fe en Dios. Evangelio de Marcos capítulo 11, versículo 12 al 14. Y de ahí vamos a pasar al versículo 20 en adelante. Muy bien. Dice acá la palabra: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. El Señor tuvo hambre. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Viendo de lejos, una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, dice acá que él habló a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Aquí está hablando el Señor y la palabra de que el Señor tenía hambre. Y cuando fue a ver una higuera, la higuera produce un fruto que se llama los higos, que son muy deliciosos, una fruta muy deliciosa, muy jugosa, que tiene unas pepitas, pero es de un sabor bien delicioso. Y el Señor no encontró fruto en esta higuera. Entonces él se puso indignado, él se puso mal con el árbol, o de pronto él quería dar una enseñanza y lo hizo a propósito. Y entonces el Señor le habló a la higuera. Acá dice la palabra que él habló a la higuera. ¿Y qué le dijo a la higuera? Le dijo: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y los discípulos estaban atentos al mensaje que estaba dando el Señor, a la enseñanza, porque todo lo que hacía Jesús era para enseñar una palabra, para enseñar un principio, para enseñar algo que les iba a ayudar a los discípulos. Como para nosotros en este tiempo, su palabra nos ayuda la palabra del Señor. Él nos ayuda a través de su palabra. Gloria a Dios. Él nos ayuda a través de su palabra. Y aquí vemos este pasaje donde Él quiere enseñar algo especial para cada discípulo. Algo que nosotros debemos tomar en esta tarde, porque es una enseñanza para cada uno de nosotros, para los que creemos en el Señor Jesucristo, para sus discípulos. Y más adelante, Él da una explicación acerca de este momento que vivieron. Pasan muchas cosas al otro día, pero si usted va al versículo 20, vaya al versículo 20. Pasó un día, y dice acá la palabra: y pasando por la mañana, vieron que la higuera, ¿qué había pasado con la higuera, hermano? Dice la palabra que se había secado desde las raíces. O sea, esa higuera a la cual el Señor le habló y le dijo: nunca más fruto de ti, se secó la higuera. La higuera
se había secado desde las raíces por la palabra del Señor, por la orden del Señor, por lo que Él había dicho a la higuera. Y dice, y ahí donde entendemos que la voz de Dios es poderosa, la palabra de Dios es poderosa, que aún seca una higuera por su palabra, por lo que Él habla, por lo que Él dice. Aún con su palabra creó los cielos y la tierra y todas las obras que hay en el mundo. Por su palabra es muy poderosa. Y Él estaba enseñando una verdad acerca de la fe en Dios. La fe que cada discípulo debe tener en todo tiempo. Esta es la fe que debemos tener en tiempos como los tiempos que estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos de pandemia, tiempos de enfermedad, tiempos de muertos, tiempos de inseguridad, tiempos de temor, tiempos donde la gente está asustada, tiempos donde la gente no sabe qué hacer, donde la gente tiene temor del porvenir, del futuro, no saben qué va a pasar el día de mañana, pero nosotros debemos estar completamente confiados en Dios. Debemos tener confianza en Dios, una fe en Dios para este tiempo, una fe que vivieron los hombres de Dios, los discípulos de Dios, los profetas de Dios y la gente que tuvo que vivir tiempos como los que estamos viviendo en esta época. Tiempos difíciles, tiempos peligrosos, tiempos de hambre, tiempos de escasez, tiempos de enfermedad, tiempos de problemas, de conflictos, tiempos de luchas, de guerras, tiempos de dificultades, contiendas, muchas situaciones. Yo te pregunto, ¿qué situación estás viviendo tú en el día de hoy? ¿Cómo estás viviendo este tiempo hoy? ¿Cómo está tu vida hoy? Y Dios quiere llamarte a tener fe, confianza en Él. Es su enseñanza, confianza en Él, en todo sentido, en todo sentido. Sus enseñanzas a los discípulos, y lo podemos ver por todos los evangelios, es que tuvieran fe en Él. Vemos el pasaje de cuando estuvieron en alta mar y la barca se hundía y el Señor estaba durmiendo y lo despertaron y ustedes no tienen fe en Dios. Hombres de poca fe, les dijo, hombres de poca fe. Yo estaba en la barca, no iba a pasar nada. Además ustedes debieron ordenarle a las olas que cesaran, porque cuando Él se para en la barca, le ordena a las olas y a la tempestad que cesen. Y en el momento hubo reposo por la palabra del Señor, y ellos quedaron sorprendidos porque dijeron: aún la naturaleza le obedece, aún las olas, aún el mar se aquieta con la palabra. Pero Él les dice: ustedes son gente de poca fe. O sea que el Señor quiere que tengamos una fe en Él grande, una fe y una confianza en Él, de que Él te va a ayudar en todo momento, de que Él te va a ayudar en el momento que estás viviendo ahora, en tu crisis. Yo no sé cuál sea tu crisis. Yo no sé si tu crisis es espiritual. Yo no sé si tu crisis es económica. Yo no sé si tu crisis es familiar. Yo no sé si tu crisis es con tu hijo, con tus hijos. Pero el Señor te va a ayudar. Lo único que Él quiere es que tú tengas confianza en Él. Porque eso fue lo que le dijo a los discípulos, que confiaran en Él, que tuvieran confianza. Les dice: no se afanen del día de mañana, porque cada día trae su propio afán. Tranquilos,
No se afanen. Miren los pájaros del cielo, que no trabajan y ellos comen. El Padre Celestial los alimenta, dice la Escritura, dice el Señor Jesús. Y les dice a los discípulos: ¿ustedes no valen mucho más que ellos? Ustedes valen mucho más. Sí, hermano, usted vale mucho más que los animales. Usted vale mucho más que los pájaros. Usted vale mucho más que cualquier cosa en este mundo. El ser humano tiene un valor grande delante de Dios. Por eso pagó el precio de la cruz. Y usted, como hijo de Dios, tiene un valor inmenso delante del Padre. Pero el Padre Celestial te dice: ¿confías en mí? ¿Confías en mí? ¿Tienes confianza en mí? ¿Tienes confianza en lo que yo te digo, en lo que yo te hablo? Y le dice: los pájaros los alimenta el Padre. Aún los lirios del campo, ni siquiera Salomón se vistió como uno de ellos. Salomón era el rey, tenía todo para vestirse con las ropas más espléndidas. Y dice que los lirios del campo se visten por Dios. Y le dice: ustedes no valen mucho más que ellos. Y les termina diciendo: mas buscad primeramente el reino de los cielos, y todo esto vendrá por añadidura. Todas las cosas vendrán por añadidura. ¿Qué necesitas? Lo que necesitas es fe en Dios. Que confíes en Él. Que hoy te levantes en fe de lo que estés viviendo y que pongas tu corazón y tu mente en Dios. ¿En qué va a ser Dios en tu vida en este tiempo? Todo está bajo control de Dios. Todas las cosas están bajo el control de Dios. Él sabe lo que va a pasar mañana. Él sabe lo que va a pasar en un mes. Él sabe lo que va a pasar en un año. Él sabe lo que va a pasar en 5 o 10 años. Él sabe lo que va a pasar en tu vida. Y lo que Él quiere es que mientras tú estés en este tiempo que anda, en el tiempo cronológico, que confíes en Él. Que tengas plena seguridad y certeza de lo que Él va a hacer con tu vida. Él va a hacer algo en tu vida. Confía en Él. Él es el Dios de poder. Él es el Dios de los milagros. Él es el Dios que sana, el Dios que provee, el Dios que sustenta. Lo dice la palabra. Lo dice la Escritura. Hizo maravillas, sigue haciendo maravillas. A través de tu vida va a hacer maravillas. Y Él quiere que confíes en su poder. Y en esta Escritura de la higuera estéril, de la higuera que se seca, en esta Escritura da enseñanzas. Porque dice la palabra en el versículo 20, dice: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Versículo 21, entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. O sea, el Señor dio una palabra negativa, una palabra mala, una palabra que trajo sequedad a esa higuera. Ahí está el poder de la palabra. Ahí está el poder de nuestras palabras. Ahí está el poder de lo que hablamos. Nuestras palabras tienen poder. Y en eso actúa la fe. La palabra que sale de tu boca actúa en los demás. Si es una palabra negativa, actúa en los demás. Si es una palabra buena, va a actuar en los demás. Si le dices a tu hijo: eres mediocre, va a actuar esa palabra en tu hijo. Pero si le dices a tu hijo: eres sabio, eres inteligente, esa palabra va a actuar en tu hijo. Todo depende de lo que sale de tu corazón. Y por eso es importante el corazón tuyo. Que cambie tu corazón, que circuncides tu corazón con la palabra del Señor. Con la palabra del Señor.
Y acá el Señor dio una palabra negativa, a esa higuera la secó, y el apóstol Pedro le dice: Señor, mira, lo de la higuera se ha secado por tu palabra. Versículo 22, respondiendo Jesús les dijo, y aquí viene la enseñanza, hermano, de Jesús para nosotros, porque todo depende de nuestra fe, de lo que queremos creer o no queremos creer, que tenemos que creer a pesar de la pandemia, a pesar de la crisis, a pesar de la lucha, de la batalla, a pesar de la necesidad, a pesar de la adversidad que haya venido sobre tu vida. Si tú pones tu confianza en Dios, vas a sobrellevar todo problema, toda situación. Vas a salir de ello por tu confianza en Dios. Y acá el Señor da la enseñanza. Dice la palabra: respondiendo Jesús les dijo. ¿Qué les dijo? ¿Qué les dijo el Señor? ¿Qué dice ahí? Dice: tened fe en Dios. Así se llama este mensaje. Tened fe en Dios. La fe en Dios. Tened fe en lo que dice Dios, en lo que habla Dios, en la palabra de Dios. Tened fe en lo que hace Dios. Es una fe en Él. No es una fe en las cosas. No es una fe en un ser humano. No es una fe en la gente. Es una fe en Dios. En Dios, en el Todopoderoso, en el Creador de los cielos y la tierra, en el que hizo maravillas sin número, en el que abrió el mar rojo, en el que trajo señales y prodigios, el que sanó los enfermos, el que resucitó a los muertos, el que hizo maravillas a través de la iglesia primitiva. Tened fe en Dios, en ese Dios que habla la Biblia, que habla la palabra del Señor, que sustentó a Elías en medio de una sequía, que le dio victoria al pueblo de Israel en tiempos de guerra, a través de los jueces, a través de David, a través de los reyes como Josafat, que cuando tuvo un problema oró al Señor, vino el profeta y le dijo al profeta: tranquilo, creed en el Señor y estaréis seguros, creed en sus profetas y seréis prosperados. Fue la palabra del profeta para Josafat. Y cuando vino el problema, vinieron los sirios y enfrentaron a Israel, él había convocado al pueblo en adoración, en alabanza, sabiendo que el Señor iba a pelear por ellos. Y cuando vino el pueblo sirio, se mataron entre ellos. ¿Qué sucedió? El poder de Dios actuó. En momentos de dificultad, el poder de Dios va a actuar en tu vida. Solamente cree en Él. Ten confianza en Él en esta tarde. Yo no sé cómo está tu vida, pero confía en Dios. Quiero que a través de esta palabra y este devocional, que salgas con fe en Dios. Con fe en Dios. Que hoy levantes tu fe para creer en lo que hace Dios, en su poder, en sus maravillas. Que tengas tu confianza plena en Él. Que mires al cielo. Que tu mente esté puesta en Dios. Él va a actuar, Él va a hacer, Él se va a glorificar, Él se va a mover a tu favor, Él va a sanarte de esa enfermedad, Él va a proveer cuando no tienes, va a hacer milagros. Y acá la palabra dice: tened fe en Dios. Y versículo 23, mire lo que dice el versículo 23. Le dice la palabra, porque de cierto digo. Esa es una frase como diciendo: esto es una verdad, esto es un principio, esto es así. Esa palabra que dice ahí, porque de cierto digo que cualquiera, dice, ¿qué dice la palabra? Dice que el pastor, dice que el líder, dice que aún que el cristiano, dice que el bautista,
dice que el metodista, dice que el luterano. ¿Qué dice? Dice que el budista, dice que el católico. El Señor está diciendo cualquiera. ¿Y cualquiera qué es, hermano? Cualquiera es cualquiera. O sea, cualquier persona, cualquier ser humano. La fe es para cualquier persona en el planeta. No está hablando de cristianos. En ese tiempo no habían cristianos. Habían discípulos. Habían judíos que creían en el Dios de Israel, en el Dios de la Torá. Pero no habían cristianos, hermano. Y la enseñanza de Jesús es cualquiera. Y cualquiera es cualquiera. Cualquiera somos nosotros, cada uno de nosotros. Y dice cualquiera que dijere, diga la palabra decir, que dijere, que hablare, que dijere. Cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Mire qué verso tan tremendo, hermano, este verso que estamos leyendo. Habla de decir, de hablar. El Señor está hablando cualquiera que dijere, que hablare, que le hablare al monte y le dijere al monte. Acá dice cualquiera que dijere a un monte, o que dijere a la enfermedad, o que dijere al problema, o que dijere a la crisis. Cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar. Y el problema del corazón, y no dudar en el corazón. Ahí está el problema de la fe, el dudar en el corazón. Por eso el corazón debe ser íntegro. El corazón debe ser sano. El corazón debe ser restaurado. El corazón debe ser circuncidado. El corazón debe ser como el de un niño que cree todo, que no está herido, ni maltratado, ni lleno de cosas. El corazón debe ser purificado y limpiado, para no dudar en el corazón, para que no entre duda en el corazón. Pero el Señor dice, no dudar en su corazón, no dudar en su corazón, sino creyere, cree en el corazón. Todo lo que cree, todo lo que oramos creyendo lo recibiremos, sin dudar en el corazón. Es una firmeza del corazón, es una comunión, es una libertad, es una entrega diciendo, Señor, ya lo hiciste, lo creo, me llené de fe, ya está hecho. ¿Cuántos milagros, hermano, han sucedido por creer en el Señor? Yo te pregunto, ¿cuántos milagros han sucedido porque tú has creído en tu corazón? Y ha llegado el milagro, tienes la certeza. Por eso la palabra dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tengo certeza, ya llegó y vino el milagro. Y esa es la fe que Dios quiere. Y esa es la herramienta poderosa que tenemos para este tiempo en el mundo. Cuando nos enfrentamos a crisis, cuando nos enfrentamos a problemas como el de ahora, de la enfermedad, de este virus, cuando nos enfrentamos a problemas como el engaño, cuando nos enfrentamos a problemas como los que vienen en el porvenir, porque van a venir problemas, van a venir crisis, van a venir situaciones, hermano, que el mundo tendrá que enfrentar, que nosotros, cada uno de nosotros, tendremos que enfrentar. Vamos a enfrentar diferentes tipos de cosas difíciles, hermano, como las enfrentaron los discípulos, como las enfrentó Daniel, como las enfrentó los amigos de Daniel, como las enfrentó Eliseo, como las enfrentó Elías, como las enfrentó Jeremías, como las enfrentaron los profetas, hermano, y tendremos que enfrentar situaciones así. Y lo único que nos ayudará es nuestra confianza en Dios. Y eso es lo que quiere menoscabar Satanás. Y eso es lo que quiere dañar Satanás. Por eso la palabra dice que él envía dardos de fuego para quebrantar tu fe. Y la Biblia dice, la fe ha vencido al mundo. Nuestra fe en Dios, nuestra fe en Él. Los discípulos tuvieron fe en Él, crecieron en la fe, porque dudaron muchas veces. Pero cuando vino el Espíritu Santo los llenó de esa fe poderosa, de una fe sobrenatural.
Entonces lo único que vamos a tener es nuestra confianza en Dios. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Yo confío en Él. Él me ayudará. Él me levantará. Él me sanará. Él me restaurará. Él me proveerá. Él me sustentará. Él me guiará a fuentes de agua de vida eterna. Él me pastoreará. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y creo en Él, y confío en su palabra, y me afirmo en Él, y no dudo, aunque venga el enemigo a quebrantar mi fe, lo saco del camino, lo echo fuera al adversario, al enemigo, y sigo creyendo. Creo en Él, creo en el invisible, mas el justo por la fe vivirá. Camino en fe, me levanto en fe, ando en fe. No es por vista, es por fe, es creyéndole. Es creyéndole a Él, y su presencia afirmará nuestra fe, porque ahí estará la ayuda de Dios, la ayuda del Espíritu Santo caminando con nosotros. Tener fe es que el Espíritu Santo está con nosotros. ¿Sabe quién es el Espíritu Santo, hermano? Jesús dijo: el otro consolador. O sea, diciendo, uno en lugar de mí, dice el Señor. Él va a estar como si yo estuviera. Es el Espíritu mío. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Lo dicen las cartas de los apóstoles. Entonces, si yo me voy, vendrá el Espíritu Santo, que es otro igual que yo. O sea, que cuando tú tienes al Espíritu Santo, tienes a Jesús ahí, caminas con Jesús. ¿Y cómo caminaron los discípulos con Jesús? Viendo todas las maravillas. Usted lo que tiene es que caminar con el Espíritu Santo y ver las maravillas que hace en medio suyo, porque usted no las hace. Ni las hacen los profetas, ni los apóstoles, ni nadie hace las maravillas. Las hace el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo Jesús, el Señor. Entonces, si entendiéramos esos pasajes de la Biblia, hermano, si los entendiéramos más, tendríamos más fe en el Señor. El Consolador estaría ahí como si yo estuviera con ustedes. ¿Y qué hacía el Señor con los discípulos? Sanaba enfermos, multiplicaba el pan, los peces, resucitaba muertos. Y el Espíritu Santo es como si estuviera Él. Tenemos al Espíritu Santo. Como si tuviéramos al Señor, lo tenemos. Por eso cuando Él dice, hermano, en Mateo 28, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿qué está diciendo? Que Él va a estar con nosotros a través del Espíritu Santo. No los dejaré huérfanos. Vendrá el Consolador. Él estará con ustedes, los ayudará. ¿Sabe qué lo que nos falta? Relación con el Espíritu Santo. Relación con Jesús, el Señor. Para afirmar nuestra fe más. Entonces, a lo que Dios nos llama es a tener fe en Él. En todo momento. En los momentos que vivamos. Tengamos fe en Él. Y Él, esta herramienta de la fe que estamos hablando, diciendo, todo lo que ustedes digan, creyendo lo recibirán. Acá lo está diciendo. Versículo 23, volvemos y lo leemos. Porque de cierto digo que cualquiera es cualquiera es usted y yo. Y cualquier persona, un niño, un joven. Estas señales seguirán a los que creen. Cualquiera, a los que creen. Las señales seguirán a los que creen. No a los profetas, no a los pastores, no a los líderes, no, a los que creen. Te dejo ese poder, te dejo esa herramienta, hermano, todos, para enfrentar los desafíos del mundo, para enfrentar los peligros, las adversidades, para enfrentar al enemigo, para enfrentar a Satanás. Te dejo estas herramientas a todos, hermano, cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate
en el mar y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho, o sea, cree en su corazón y en su mente, dice, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que habla, lo que dice, lo que diga, le será hecho. Aquí no está hablando de oración, aquí está hablando de hablar a la adversidad, hablar al problema, de ordenarle a Satanás que se vaya, de ordenarle a la enfermedad que se vaya, de ordenarle al problema que se vaya por nuestra fe en nuestro corazón. ¿Sí ve la herramienta que Dios nos da? ¿Sí ve el poder que Dios nos da a través de la fe? ¿Se acuerda de la mujer enferma del flujo de sangre? Ese milagro que hizo el Señor. ¿De dónde vino ese milagro? De ella misma. Ella creyó en su mente y habló a su mente. Ella no le dijo a nadie. Había gastado todo en médicos, dice la palabra. Se había gastado todo su dinero en médicos y los médicos no la sanaron, no pudieron ayudarle. Pero ella salió, oyó de Jesús, sabía que Jesús sanaba a los enfermos y en su mente no le dijo nada a nadie. Y en su mente dijo, en su mente habló y dijo: si toco el borde de su manto, seré sana. En su mente vino el milagro, creyó en su corazón y obró tocando el manto de Jesús. Se metió entre la multitud estaba ahí. Tanto así que dijo el Señor, alguien me ha tocado. Y Pedro dijo, la multitud, Señor, está apretando y tú dices, alguien te ha tocado. Claro que todo el mundo te ha tocado. Entonces él dice, no, alguien me ha tocado porque poder salió de mí. ¿Cuándo? Cuando ella tuvo fe. Ella tuvo fe en su mente, creyó en su corazón y se metió entre la multitud, tocó el borde de su manto. Y esa fe hizo que el poder de Dios saliera a favor de ella. Esa fe que tú tienes en tu mente, que crees en tu corazón y que lo hablas, actuará el poder de Dios para hacer ese milagro. Es de esa manera que Dios se mueve. Es de esa manera que Dios se mueve, creyendo. ¿Y cuántos testimonios, hermano, que vienen así? ¿Cuántos milagros el Señor ha hecho? A través de la fe. Es una fe de una relación con Dios, pero de actuar y de creer y de hablar. Es hablar, es creer en la mente y en el corazón y hablar y decir, esto va a suceder. Las cosas de Dios suceden a través de la fe. Nada se mueve si no hay fe. Dios no va a mover su dedo si no hay fe. Los milagros vienen por fe. El Señor le preguntó a la gente, ¿crees? ¿Tienes fe? Y la gente decía, sí, creo, Señor. Otros decían, ayúdame a mi incredulidad. Y el Señor les ayudaba y hacía el milagro. Pero tiene que haber una fe en la mente, en el corazón y en lo que hablamos. Cuidado con lo que hablas, cuidado con lo que dices, porque lo que dices actúa sobre la gente en el mundo espiritual. Tienes que tener un cuidado con tus palabras y debes creer en el Dios de los milagros. Yo te puedo contar muchos milagros que el Señor ha hecho, de una relación con Él, de creerle a la palabra. He visto la sanidad de los enfermos, hermano. He visto hace muchos años un niño que tenía la enfermedad en sus ojos, los tenía desviados hacia afuera. Y la mamá escuchó una palabra y me dijo, ore por mi hijo para que sea sanado de sus ojos. Y por la fe de ella oré y yo también creí. Y la oración que hice, Señor, endereza los ojos de este niño. En el nombre de Jesús dije así nomás, creyendo en mi oración, creyendo de todo corazón. Al instante ese niño se le enderezaron los ojos. Fue un milagro hecho al instante. Y así muchos milagros. La compra del lugar de donde estamos como templo, como iglesia, hermano, fue un milagro que se declaró en un culto. Se proclamó una palabra, se dijo a la iglesia. Estábamos en un servicio donde pagábamos arriendo en el Murillo Toro, donde empezó la iglesia hace 10 años, hermano.
Y estábamos hablando, estaba yo compartiendo en el servicio, y yo le dije a la iglesia: vamos a comprar un lugar para la iglesia. Y fue haber hablado así, vino esa palabra, y yo les lancé esa palabra: vamos a comprar un lugar para la iglesia. Y en ese momento vino el Espíritu Santo, me llenó de una fe sobrenatural, hermano. Es inexplicable esa fe, pero es una fe grandísima. Yo dije: ya está hecho. Yo salí del culto bendecido, contento, alegre, porque Dios se mueve. Estamos ahí, pero el Espíritu Santo se está moviendo. Como a través de esta transmisión estamos hablando, usted está recibiendo la palabra ya, usted está orando y el Espíritu Santo está actuando para hacer algo en medio de nuestras vidas. Y ese día dije esta palabra, vino la unción, me llené de fe: ya está hecho. Yo dije: ya está hecho. Ya tenía la certeza de lo que esperábamos, un lugar para la iglesia. Y ya lo creí en mi corazón. Después de ese culto salimos y mi mamá dijo: hay un lugar sobre la autopista. Yo llamé al otro día, se vende, decía ese lugar. Llamé al otro día se hizo el negocio. ¿Usted puede creer eso, hermano? Al otro día se hizo el negocio, de una vez. Y esos milagros vienen por la fe que lanza una palabra. Yo lancé una palabra, vino la unción sobre mí. Estábamos en un culto dirigido por el Señor. El Señor nos usa cuando estamos en oración, pero Él hace la obra. Él es el que hace la obra. ¿Qué obra debe hacer Dios en este tiempo sobre tu vida? ¿Qué obra necesitas que Dios haga? Aquí está un principio, hermano. Todo lo que hables, todo lo que creas, todo lo que digas será hecho, si no dudas en tu corazón. Y más adelante habla de la oración, dice, versículo 24: por tanto digo que todo lo que pidiereis orando, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Así de sencillo, dice el Señor. Así de sencillo habla el Señor. Es sencilla la fe. ¿Quién dijo que había que estudiar 3 seminarios bíblicos? ¿Quién dijo que tocaba, mejor dicho, ver tantas cosas? No, así de sencilla la fe. Para alguien sí hay que estudiar. Yo no estoy diciendo que no hay que estudiar. Yo estudié, he estudiado, he hecho una teología, he hecho un seminario bíblico de teología. Eso es terminando una teología en una universidad prestigiosa de aquí de Bogotá, de Colombia, la Universidad Santo Tomás, estudiando teología. Pero esto es muy sencillo para todo creyente, cualquiera que dijere, cualquiera. Y les digo, si ustedes oran creyendo, todo lo que ustedes crean lo recibirán, os vendrá. Todo lo que ustedes oren creyendo. Entonces, cuando usted ora, usted no tiene que hacer vanas repeticiones. Cuando usted ora, tiene que orar por lo que quiere pedir y creer que vendrá, y eso vendrá. ¿Lo puedes creer, hermano? La fe de Dios es muy sencilla. El mensaje de Jesucristo es muy sencillo, como este mensaje. Qué bueno lo de la higuera. Qué bueno que haya secado la higuera, porque nos dejó esta escritura y nos dejó esta palabra para que nosotros creyéramos. Y cuando estés orando, perdonad, dice el Señor, si tenéis algo contra alguno. ¿Por qué habla de la fe y habla del perdón? Porque el no perdonar te lleva a no tener comunión con Dios. Y si no hay comunión con Dios, entonces no hay fe. La comunión con Dios se pierde cuando tienes problemas con alguien y no hay perdón y guardas rencor. Tienes que perdonar en oración. Perdono al que me ha ofendido, perdono al que me ha herido, perdono al que me ha maltratado. Lo perdono porque no quiero perder mi comunión contigo, porque tú me enseñaste a perdonar. Como tú me perdonaste, yo debo perdonar. ¿Cuántas veces? 70 veces 7 dice la palabra. Y en otro pasaje dice: y cada vez que alguien te haga mal y viene y te pide perdón, perdónalo las veces que sean necesarias.
Entonces el perdonar te lleva a una relación de fe en Dios. Pero el Señor habla de la fe acá, pero dice, si alguno, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Amén. Amén. Este es el mensaje, hermano. La fe es creer en el mensaje. La fe en Dios es creer en el mensaje. Tenemos que desarrollarla, hacerla crecer. Hoy yo quiero que te vayas con fe de este devocional. Que cuando ores, ores creyendo. Toda oración que hagas, coloca peticiones. Mañana tenemos las mañanas de oración a las 5 de la mañana. Coloca una hoja de peticiones de lo que quieres ver en tu vida para estos días, para este tiempo. Coloca una hoja de peticiones. Y mañana nos vemos a las 5 de la mañana. Y vas a orar creyendo por todas esas peticiones. Y vas a ver a Dios. Vas a ver milagros. Vas a hablar a las cosas. Vas a creer en lo que dices, en lo que hablas. Vas a hablar y vas a decir, esto se hará, esto vendrá. Lo creo en el nombre de Jesús. Y de esa manera vas a ver a Dios y tu fe va a crecer y te vas a levantar. Es tu herramienta. Tienes muchas herramientas para enfrentar todas las cosas que tienes que enfrentar en la vida. El cristiano enfrenta a Satanás. El cristiano enfrenta su carne. El cristiano enfrenta al mundo. El cristiano enfrenta todo ataque espiritual. El cristiano enfrenta hambres. El cristiano enfrenta un tiempo como el de ahora, la pandemia, el coronavirus. Pero yo quiero decirte, confía, ten fe en Dios. Confía en esta tarde. Confía en el Señor. Yo quiero que oremos. Yo quiero que oremos. Yo quiero que oremos y pidamos al Señor.